Buenas noches para quienes se van conectando a este en vivo y bueno, quienes van a ver la transmisión después en diferido. Hoy vamos a conversar con personas bastante interesantes en el sentido en que son jóvenes y suele decirse que los jóvenes son el futuro del país, pero realmente pues y quisiera llamarme joven, pero ya no. Son el futuro del país, van con esa retórica, pero realmente los jóvenes son el presente del país, son voz presentes, son posturas presentes, son subjetividades presentes que también hay que escuchar y no solamente verlos como ese futuro y ese largo plazo, sino ese presente inmediato acá y que tienen unas posturas también respecto a lo que pasa en el país, en este caso las elecciones presidenciales, ¿cierto? Que el voto joven, por ejemplo, es uno de los más apetecidos por la gran cantidad de jóvenes pues, que hay en el país, pero también a veces es una población bastante, eh, pues que no vota, ¿cierto? Comúnmente. En esta ocasión, entonces, la idea es reconocer o conocer en este espacio posturas de los pelados, en este caso de los CMJ, de algunos CMJ del municipio de Itagüí, no todos, obviamente porque no cabrían acá. Quise o intenté pues contactarme con algunas chicas CMJ, pero no pudieron pues por algunas razones, pero la idea es hacer otro espacio con otro CMJ y ojalá pues alguna chica para saber pues postura desde el punto de vista femenino. Hoy, bueno, también es muy interesante saber algo o reconocer también que no todos los jóvenes son de izquierda en el sentido en el que mucha gente dice o relaciona la juventud con la izquierda o la rebeldía. Pues para mí personalmente, ser joven y no ser rebelde es una contradicción hasta biológica, diría Salvador Allende. Pero también hay que reconocer esas pluralidades en las juventudes, que no hay, todos los jóvenes no son y no tienen por qué ser de una tendencia liberal o una tendencia pues de izquierda. Hoy vamos a conversar entonces con Santiago Gaviria. Santi, hola. Hola, hola para todos, ¿cómo están? Mi nombre es, como ya lo mencionaba Santi, mi tocayo, Santiago Gaviria, de acá del municipio de Itagüí. Muy contento de este espacio. Creo que es muy importante también poder escuchar a los jóvenes del municipio porque también afrontan la realidad de lo que se vive en las elecciones. Este tema de rebeldía creo que también va muy enmarcado en qué tipo de rebeldía podemos tener. Uh-huh. Eso también diferencia como un poquito las posturas que tenemos. Entonces, muy contento por la invitación. Muchas gracias, Santi, y a el resto de CMJs que hoy nos acompañan. Muy ansioso de poder compartir hoy con ustedes. Listo, Santi. Santi está estudiando licenciatura en Educación Física y Deportes de la gloriosa Universidad de Antioquia. Jean-Pierre, hola, ¿cómo estás? Hola, Jean-Pierre ¿cómo es, estás? Bien. bien, bien. Jean-Pierre está estudiando criminalística en el Tecnológico de Antioquia, entonces ya ahí tenemos una mirada ya de lo público, de lo semipúblico, de alguna manera. Miguel Vanegas, él es de auxiliar, está estudiando auxiliar en veterinaria, no sé si ya terminó, ¿cierto que no? Miguel no nos escucha, Miguel no nos escucha. Bueno, mientras Miguel revive, está también Brian Mazo. Brian está estudiando ciencias de la computación en la Universidad Nacional. Listo, muchachos. Brian, Miguel no se escucha, no siente, no se oye. No, aquí está Miguel un ratico se, mientras se vuelve a meter. Bueno, muchachos, como inicialmente, pues antes de hablar de las elecciones y de sus posturas políticas, yo quisiera como escucharles ustedes cómo se metieron en este cuento del activismo político, del CMJ, con los consejos municipales de juventud, por algo, por alguien, es lo que yo llamo umbrales una especie de umbral, y es que cierta persona, cierto suceso lo empuja o lo lleva a uno a tomar determinada decisión en esta vida, a elegir, a tomar, pues, a estudiar X o Y cosa. Esperen,
Miguel, usted se duplicó, a ver, lo voy a dejar solo en esta. Déjame, Pero enderécelo. ya, ahora sí Eso. los escucho, es que no los estaba Listo. escuchando. Listo, bueno. Entonces les estaba preguntando, Miguel, que qué los llevó a ustedes a meterse en este cuento del CMJ o a meterse pues en este cuento del activismo social, algún profe, un familiar o una injusticia que les pasó y usted dijo, yo me quiero meter en esto para cambiar ciertas realidades o cómo llegaron acá. Cuéntenos, Santi Gaviria. Bueno, yo tengo una experiencia que hoy sigo pues como replicando bastante. Y es una frase que un profesor un día me dijo mientras estaba en 11. Y es que la educación es un acto de misericordia y de amor. Y en base a esa connotación, a esa frase que me dio ese docente, por allá en el 2018, cuando yo estaba todavía en 11, hace ya 8 añitos que me gradué, eh, es algo esencial y que me comenzó a generar ese espíritu venga, si nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudar a alguien más, ¿por qué no lo hacemos? Y a veces es necesario esa voz o esa inspiración para que otros puedan seguir ejerciendo o puedan seguir de pronto motivándose en estos aspectos. Y así fue como llegué a la campaña del CMJ pasado, los que cuando estaban apenas haciendo campaña, donde apoyamos una de las listas, donde estaba uno de mis amigos, y empecé a notar la actividad que tenía este espacio para con la comunidad y que están esos pequeños detalles de lo que hacemos, de lo que ejecutamos, lo que en verdad transformamos. Entonces, a partir de esa campaña yo me empecé a meter más en el cuento. Yo fui pues controlador en el colegio, en la Carlos Cortés, aspiré a la personería, pero no quedé en ese año, pero aún así seguíamos en ese trabajo social en nuestro entorno educativo. Y a partir de ese liderazgo también se empezó a potenciar y llegamos a las elecciones del año pasado, donde el CMJ empezó a tener un poquito más de fuerza e incidencia acá en el municipio. Entonces dijimos, venga, vamos a darnos la oportunidad también de trabajar este tema con los muchachos. Y parte de las listas que sacamos eran la mayoría personeros del municipio. Entonces es algo que hoy queremos seguir como liderando esos procesos juveniles, ya uno que ya casi que está Sí. al límite también. Entonces creo que es también esa inspiración de poder ayudar y poder ejercer desde las posibilidades y desde la comunidad que tenemos hacia el exterior. Listo, Santi, súper. Y ya vamos así en orden, Jean-Pierre. Bueno, yo desde muy pequeño me ha gustado el tema factor social, incluso desde los 3 años manifesté que me gustaba alguna vez ser presidente de la República, lo veía como de una forma no más allá de poder manifestar nuestras voluntades, sino de una manera que una figura tan significante como esa puede generar ciertas contribuciones sociales. Entonces, pues me encaminé desde muy pequeño a eso, incluso, pues una anécdota, yo me, yo me postulé como concejal y fue el candidato, actualmente tengo como, no se ha quitado siendo el candidato al consejo más joven con 18 años, o sea, mi primer voto fue por mí mismo. Entonces, eso ha generado que yo toda la vida haya estado metido, involucrado en temas políticos, incluso desde muy joven, desde los 16, incluso más apoyando ciertos candidatos políticos, y eso ha conllevado a tener esos factores de inclusión. Incluso la carrera que yo estudio la apoyo más que toda la justicia. Admiro la justicia y por eso para mí es muy significante entender que la justicia es un valor determinante para entender el comportamiento humano, y por eso estudié eso, crear una contribución desde la parte de los análisis sociales y cómo darle esa interpretación. Entonces, de por sí la política ha sido como muy social, incluso entre mi familia han existido figuras que han estado involucradas en la política, aunque hayan sido de otra corriente, siempre hemos tenido como diferente acción y composición, pero es como más que un legado generacional y también algo propio que me ha gustado mucho el tema social y contributivo. Súper, vea ya, candidatos, consejo y todo. Brian, cuéntenos.
Bueno, un saludo para todos antes de comenzar todo esto, para mis compañeros, para todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Un agradecimiento a Santi por permitirnos estos espacios a los jóvenes del municipio y poder contar a toda la comunidad desde los ojos de la juventud cómo vemos y analizamos este tema de la política. Que yo como ingresé acá, sencillo, hay un tema y una pregunta que todos los líderes se hacen, y es si un líder nace o se construye. Yo en lo largo de mi vida me he dado cuenta de que mi vocación ha sido ser líder, y he tenido la oportunidad de liderar varios proyectos, también en la institución en la que estudiaba. He tenido la oportunidad pues de ser representante. En mi último año tuve el gran honor de ser personero de la institución en la cual estaba cursando mi grado 11, y ahora en estos momentos tuve la oportunidad de, por medio también de una elección popular, hacer al cargo del CMJ. Entonces esto es como algo que he construido en toda mi vida, que me ha gustado y que he logrado esos puestos porque me he comprometido y he decidido estar en ellos. Listo, Brian. Miguel, cuéntenos. Bueno, mi historia es un poquito larga. Yo nací No siendo un alargue mucho. poquito, yo nací siendo un poquito revolucionario, entonces en el colegio hacía revolución por lo que incomodaba a los demás jóvenes de mi grupo. Entonces mi liderazgo nace cuando un profesor, creo yo que ahí nació, me invita a ser contralor del colegio. Yo acepto, empiezo a construir mis propuestas, eh, pues pedí el voto y quedé electo. Después llego a la campaña del expresidente Iván Duque en el 2018, siendo un pelado, un niño, y participé en su grupo de juventudes. Fue como mi primer acercamiento. Después me alejé un poco de la política, seguí en mis estudios del colegio y llego a la política así más de lleno en un momento muy crucial para el país, que fue las manifestaciones que tuvo el expresidente Iván Duque en su mandato, e inició en un grupo muy polémico de su momento que se llamaba Jóvenes Cabal. Ah, yo pensé que en primera línea. No, ¿cómo te ocurre? La primera línea es para los bandidos, no. Inició en un grupo un poquito polémico de su momento, Jóvenes Cabal, que hasta Juan Piz ahí nos hizo bullying, pero, pero fue una etapa muy bonita de aprendizaje. Finalmente llego al equipo que hoy milito, el Partido Centro Democrático, el equipo de la autora Rosa Acevedo, liderado por ella y el concejal de Itagüí, Walter Betancourt. Con ellos ya llevo un tiempo, ellos me hacen la invitación de que aspire al CMJ, pues por decisión personal y por motivación. La verdad estaba muy motivado por trabajar por los jóvenes, siempre me ha movido mucho el tema social. Acepto la invitación de ellos, del concejal Walter, y decido participar en la elección del CMJ desde la Corporación Social Consentido, desde la cual soy consejero electo. Gracias, Miguel. Les preguntaba esto porque, pues, si uno no llega, espere que es que yo acá soy el todero, ya. Les preguntaba esto porque uno no llega a ningún lado, porque sí, por osmosis, sí o no. Uno se va formando y va tomando ciertas posiciones, moldeándose pues a partir del contexto en el que crece. Jean-Pierre hablaba de unas cuestiones como familiares y generacionales. Entonces también me surge la pregunta de en la casa de ustedes, ¿cómo son esas conversaciones políticas? ¿O no hay conversaciones políticas? En la casa de ustedes son liberales y ustedes ¿cómo se consideran? ¿Conservadores, liberales? ¿Cómo es esa cuestión del rollo de la política en las casas de ustedes? Santi. Bueno, sí, yo creo que es una pregunta tal vez muy de lo que nos enmarca en este contexto actual. En mi familia muy poco se habla de política porque no les gusta la política. La mayoría de mi familia es de campo, o sea, nosotros somos de campo, somos de Venecia, Antioquia, y llegamos hace más de 16, 17 años acá a la ciudad. Entonces, los pueblos de por sí ya están muy marcados en dos partidos, bueno, casi que tres, que son el Partido Conservador, el Liberal
y muchas veces hasta el partido de la U que llegaba hasta esos espacios. Entonces, de algún modo esa tendencia de pueblos siempre está marcado por una tendencia muy tradicional en base a la política, es decir, los candidatos que normalmente ganan en los pueblos son, son políticos muy tradicionales. Entonces, en mi casa, hace 4 años, debo decir que estuvimos muy empapados de las elecciones y cuando empecé en este mundo político, hay algo que es muy esencial y es el apoyo siempre de la familia. Y a pesar de que esto es un mundo muy complejo en muchos sentidos, esa fortaleza que siempre te da la familia es muy importante. Entonces ahora que estamos en, en estas elecciones tan polarizadas, donde hay dos bandos muy claros, bueno, que siempre han estado, pero que hoy están muy marcados, las conversaciones se tienden siempre a llevar a esa parte donde argumentamos lo que se siente y de algún modo al ser como la persona o la figura política en la que se mueve en la política, siempre se genera como esos espacios de diálogo, por ejemplo con mi mamá que es con la que más tiempo hablo, porque ella es muy de línea izquierda, yo soy más neutral derecha, entonces es muy curioso porque después terminamos riéndonos, después de lo que hablamos, de lo que compartimos, terminamos es riéndonos de lo que conversamos, porque al final la democracia se trata de eso, de que todos puedan tener su pensamiento, su decisión, pero que no interfieran las relaciones con las personas, y menos con las personas que queremos. Entonces es algo que hemos mantenido muy en firme acá en nuestro hogar, de que esas diferencias no pueden sustentar un problema mayor entre la convivencia y hasta el respeto O entre sea los que de otros. alguna manera su forma de pensar y ver la política no se parece a la de su mamá. En muchos campos no, en muchos campos difiero de lo que dice mi mamá, lo que dice mi familia y lo que yo conozco y lo que he estudiado y lo que tal vez en el entorno en el que me muevo diferimos en distintas cosas, pero eso no significa que se va a armar un debate acá político entre mi mamá y yo, sino que es una conversación más de ideas y más tranquila, pues como con respeto siempre. Súper. Jean-Pierre, Pues desde mi parte, yo digo lo mismo que Santiago, pues en mi familia pues, conviven ciertos grupos, o sea, cierto espectro político desde todo punto de vista, y es aceptable. Hay un alemán que me gusta mucho leer, Hegel, que él decía algo referente a la diferencia. Decía que estar obsesionado con la diferencia se genera un esclavismo y el que es libre respecto a la diferencia se vuelve libre en su expresión. Entonces, y amo de su ser. Entonces yo digo, desde ese punto de vista, es bueno debatir, es bueno entender, porque al fin y al cabo la verdad absoluta nunca va a existir. Entonces yo me considero que estoy tirando un poco centro-derecha, pero dentro de ese espectro existen muchas corrientes, sociodemócratas, los oleoliberales, entre otras corrientes, pero siempre hay como un enfoque de tirarse uno para los extremos. Pero de por sí, para mí es importante generar un debate, porque genera esa praxis, esos dogmas, esas cognitivas desde la mente, desde qué es real y qué es mentira. Entonces nos permite convivir en armonía y es algo muy paradójico porque un gran emperador Genghis Khan entendió eso hace muchos años. La gente, él hacía un banquete con la gente de la religión, sabe que el imperio mongol nunca tuvo una religión en específico y la gente se emborrachaba. Entonces Genghis Khan entendió eso, o sea, los ponía a debatir cuál era la religión oficial del imperio y al último terminaban todos borrachos y riéndose. Entonces así, o sea, lo que realmente es importante, entender que las diferencias nos hace únicos y tragar todas esas diferencias y construir un diálogo de repente de diferencias para poder construir una nación, así lo veo yo, sin importar de qué espectro me manejan, que yo represento uno, es importante abrir como ese debate y entre mi casa se ve todo cualquier espectro y es aceptable. Hablo con mi hermano, siempre entramos en ciertos choques, pero es aceptable mientras no nos faltemos al respeto. o sea, hay diferencias, sí, sí hay diferencia entre tu forma de pensar y la de tu familia. Sí, y es aceptable. Exacto, sí, hay de hecho un pensador alemán, no recuerdo quién, que decía que yo soy en tanto hay otro como yo, que no soy yo. O
¿cierto? Y es el pluralismo, pues, del que hablaba yo al principio. Bueno, vamos a ver. Brian. Bueno, Brian se está... No, Miguel. Miguel sí es de izquierda pura y dura. No, no, hombre, nunca, la izquierda no. Bueno, yo la verdad, en mi familia poco hablamos de política. Mi familia es una familia que nunca estaba en el sector político, nunca estaba en el sector público, 100% dedicados al sector privado. Ninguno ha participado activamente en la política. Ellos solamente ejercen su derecho al voto, muchas veces influenciados por lo que yo les puedo contar de las ideas que yo represento desde mi partido, ellos animarlos a votar, pero mi familia es poco de política, poco hablamos de política. Tenemos una familia, yo considero en su mayoría de derecha, unos que otros de por allá de izquierda, pero feliz estoy porque son petristas arrepentidos. Entonces, yo sé que el presidente Petro lo único que hizo bien fue desgobernar, que rehabilitó a los petristas. Entonces, eso me tiene enormemente feliz, pero es una familia no política, dedicada a ellos, a sus empresas, al trabajo del sector privado, entonces poco se habla de política. Dicen que las familias hay de todo un poquito, y yo fui el único que me descaché de salirme de como lo que hace mi familia Se y a descachó, dedicarme a reconoce que hacer se política. descachó. No me descaché porque iba apasionado haciendo política, pero no seguí la cadena de lo que mi familia está acostumbrada a hacer en el sector privado y trabajar en sus empresas. Listo, Brian. Espere que se le apagó el sonido. Ya. Ahí para resumir, mi familia también ha sido como muy aislada a lo político. Igual mi familia se resume pues como en mi madre y mi hermana, que son como que las únicas con las que convivo, y también ellas apoyan mucho como que los ideales que uno les comparte y por donde uno las pueda guiar dependiendo, también ejercen su derecho al voto. Entonces como que esté muy permeado de la política, mi familia no, ya es como una decisión propia que yo tomé por gustos propios y ahí estoy haciendo el camino. ¿Y Brian cómo se considera? ¿Como liberal, conservador, de esto que llaman izquierda, derecha? Bueno, yo siento que todas mis ideas se derivan desde la izquierda, que creo que el presidente Gustavo Petro hizo un gobierno bien, pues hemos consolidado casi más de 9 millones de votos, lo que no pudo hacer el Centro Democrático esta vez, que quedó por fuera de la contienda. Entonces, vamos bien, hay que seguir haciendo el trabajo. Listo, entonces ahí ya vamos entrando a lo que nos compete. Imagino que en la familia de ustedes obviamente están hablando mucho de estos temas de presidencia. Sabemos ya que Abelardo de la Espriella, representando la ultraderecha, pues consigue esa votación de más de 10 millones de votos. Iván Cepeda, representando pues el gobierno actual, obtiene... Miguel, vuelve a meter si no escucha. Ah, bueno. Iván Cepeda, pues entonces representa pues la continuidad de este gobierno, y por fuera de la contienda quedaron con muy baja votación la compañera María Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y demás. ¿Ustedes con quién van? ¿Con quién simpatizan? ¿Cómo están viendo estas elecciones? Mejor dicho, ¿cómo están siguiendo ustedes estas elecciones presidenciales? Brian. Ah, no, bueno, sí, hágale, Brian. Termine y empiece. Terminó y empieza. Pues yo en estas elecciones estoy acompañando al presidente Iván Cepeda, que para continuar con el gobierno del progresismo, y sí, vamos con él al fallo. Jean-Pierre. Pues actualmente, como única representación de Creemos en el municipio, estamos representando a Abelardo de la Espriella, firmando, pues haciendo conexiones, dando ciertos altercados sociales, poder integrar nuestras políticas referente a la sociedad y generando esa condición, además como
representando pues a Creemos, también actualmente estoy representando en Sin Sentido a Salvación Nacional y al otro partido que creo por Firmes por la Patria. Entonces estamos en ese trabajo de poder construir un país con base a esos diálogos y a esas construcciones que se pueden ir dando por medio de la política. Ok, Santi, Bueno, yo quisiera mencionar algo y es que yo siento que hoy el uribismo como tal no perdió. El uribismo hoy no perdió porque al fin y al cabo el candidato que más votos sacó sigue siendo de derecha y lleva muchas de las líneas que tal vez el expresidente se Álvaro Uribe. reencauchó, ¿o qué? Exacto, o sea, el mensaje que tiene Abelardo de las Priella es muy relacionado a las ideas que realmente tiene el Centro Democrático y la derecha de Colombia. Entonces, decir que el uribismo perdió, a pesar de que Paloma sacó 1.600.000 en votaciones, que sí fue muy baja para lo que se esperaba y que fue una derrota precisamente para esa candidata, pero es porque hoy nuestro país no está preparado para una mujer como presidenta, ¿cierto? Por lo mismo también, por ejemplo, la quinta en votación, quinta o sexta, que fue Claudia, también sacó 200 y puntica de votos. Entonces es un país que aún no está preparado como para este tema. Entonces, decir que el uribismo perdió, creo que no es algo real en la contienda que hoy tenemos. Ahora, si me preguntan sobre mi postura, yo siento que aún faltan 20, bueno, ya menos de 21 días para la segunda vuelta y creo que hoy el país debe tener debates, debe tener más información, porque lo que está comiendo a la votación colombiana es la desinformación. Entonces yo siento que aún es muy importante seguir escuchando las propuestas, seguir escuchando esos debates que se van a tener entre los candidatos, si es que se llega a dar, porque obviamente sabemos que hay personas que están evadiendo los debates desde el principio de campaña, pero creo que es también la responsabilidad que se debe tener con el voto aún de los indecisos, porque ya la ultraderecha tiene su votación y la izquierda también tiene su votación. Ahora lo que están haciendo es poder enganchar esa votación del centro y los que aún están indecisos. Y yo creo que para esas personas que siguen en ese rubro es muy importante que se pueda debatir las ideas entre los candidatos. Ahora, yo en este momento no podría decirte con claridad que tengo algo definido. Sí puedo decir que voy más de la línea del candidato Abelardo por algunas de las propuestas que ha implementado, las cosas que se ha dicho, pero creo que no es una decisión aún finiquitada, porque creo que hay una gran responsabilidad, no solamente con lo que yo piense, sino también con la decisión que va a tomarse en representación pues como de todos los colombianos. Listo. Miguel, ya, cuéntenos por qué va a votar por Iván Cepeda. Hombre, por Iván Cepeda jamás. Estaremos acompañando en segunda vuelta al doctor Abelardo de la Espriella, desde nuestro partido, el Centro Democrático, desde el uribismo, que está más vivo que nunca. Desde las bases centrales del uribismo vamos acompañados, desde la ultraderecha, desde la derecha colombiana que nos representa, vamos a acompañar a Abelardo de la Espriella. Desde nuestro equipo de Itagüí vamos a acompañar al doctor Abelardo de la Espriella. Y compañero Brian, el Centro Democrático no está muerto, está más vivo que nunca. Hoy es el partido con la bancada de congresistas que más mayoría tiene. Tenemos mayoría de congresistas, cosa que no tiene el pacto histórico. Pero bueno, yo no lo culpo, es normal que los petristas desinformen, ellos están acostumbrados a hacerlo. Y quiero decirle que aquí está el uribismo, más firme que nunca, que aquí está la derecha, y que si ustedes sacaron 9 millones de votos, nosotros sacamos más de 10 millones de votos, y que vamos a hacer el trabajo para triplicarnos porque vamos a derrotar al heredero de Gustavo Petro. Listo, pero el pacto histórico es el que tiene la mayor cantidad de curules en el Congreso. 62 escaños tiene en total u obtuvo. Y el Centro Es que yo creo Democrático, que los que desinforman son los del Centro Democrático. ¿Cómo le ocurre? Hay que unir la bancada le dan de la pela. Los dos Senado, en el Congreso pues de la- están pero, bastante equilibrados. pero Senado y Cámara, junte la bancada de congresistas, Santiago. El Centro Democrático es mayoría. No, 62 escaños estoy viendo por acá entre los dos, 20 y pico
en Senado y el resto Señor. en Voy Cámara a de pasar la imagen para que la veas. Bueno, consulte por ahí y nos cuenta. Bueno, Santi, cuéntenos, y bueno, y obviamente cada uno, ¿cómo creen que ese candidato que ustedes les está llamando la atención en este momento va a beneficiar a la población a la que ustedes pertenecen? Y cuando hablo de población, no solamente de juventud, sino a la clase social a la que ustedes pertenecen, ¿cierto? Clase media, clase baja o clase alta, no sé en qué clase social, bueno, estrato económico estén ustedes, eh, o a su comunidad misma, Itagüí. ¿Cómo creen que esa elección que ustedes van a hacer pueden beneficiar a esa población que pertenece? Santi. Yo creo, Santi, que algo muy importante que de pronto se tiene que destacar es que de pronto Itagüí habla un poco desde la comodidad que tiene, ¿cierto? Yo creo que no es lo mismo uno definir los contextos que se viven en otras regiones de nuestro país a la que tal vez vivimos en, en Itagüí. Y un factor muy importante que yo siento desde lo que he trabajado, y es que la seguridad es muy importante para el desarrollo de otros campos. Así como hablamos de educación, de empleo, de oportunidades, tenemos que hablar también de seguridad. Y voy a poner un ejemplo de pronto muy reciente que nos pasó en Itagüí, que fue con la confrontación que hubo en el Ajizal, de cómo la inseguridad en ese sector empezó a perjudicar otro de los campos que se tenían. Es decir, los muchachos ya tenían miedo tal vez de llegar tarde, porque algo podía pasar, se podía armar una balacera, así el conflicto directamente no fuera con ellos. También la gente que trabaja y que llegaba de noche también tenía que estar siempre alerta. Entonces, mira que un factor como el tema de seguridad termina influyendo en otros factores que son tan simples, pero que también a la vez son tan importantes para el desarrollo de las personas como tal, y más a uno como joven que muchas veces trabaja hasta la tarde, estudia tarde-noche, y en la noche tal vez va y se juega un partido, sale con los amigos a hablar o a cotorrear algo. Entonces, yo siento que ese modelo de seguridad también, con la fracasada paz total que se tuvo, que fue una fracasada paz total, pero que nosotros no la vivimos en Itagüí, porque por suerte Itagüí es un municipio bastante seguro en términos importantes, pero creo que hoy el tema de seguridad es esencial para que podamos seguir llevando esas incidencias en los otros factores. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de candidatos como tal, yo siento que la impunidad que se les está otorgando tal vez a la criminalidad es muy importante, porque nosotros no podemos pensar solamente en la comunidad que tenemos acá, sino también en los demás colombianos, que al fin y al cabo el presidente va a ser para todos. Entonces, siento que es un factor que es determinante y que es un discurso que es importante empezar a construir con, nuestros allegados, porque siento que es fundamental ese tema para poder construir un debate fuerte, para poder decidir por quién se va a votar, ¿cierto? Santi se está yendo entonces por el campo de la seguridad. Yo vi a Brian haciendo como no con la cabeza. Brian, cuéntenos usted por dónde está yendo. Bueno, ya dijo que va a votar por la continuidad. ¿Por qué? No me gusta escuchar a los compañeros cuando mencionan que pues la mayoría de la derecha que ellos denominan que es de Uribe, que pertenece a Uribe, que si fuera por Uribe, pues yo supongo que tendrían que votar por el candidato de Uribe. Pero no, acá entró Abelardo de la Espriella a vender pues una idea contundente que lo hizo de manera demagoga, convirtiéndose en un plutocrático que nada más ha hecho vender un modelo que se implementa en Argentina como el de Milei y el mismo que implementa en El Salvador el presidente. Entonces, acá viene a vender esa idea de ultraderecha y dice que es el empresario, el de los nunca, cuando su papá, que también se llama Abelardo de la Espriella Junís, fue abogado y desarrolló toda su carrera en el sector económico con el
expresidente Álvaro Uribe, porque si tenemos en cuenta, él fue el magistral del Tribunal Administrativo de Córdoba y se desempeñó también como primero notario de Córdoba y más adelante fue el primer notario de Bogotá. O sea, acá viene el candidato Abelardo de la Espriella a venderse como que nunca ha oído de la teta del Estado cuando su familia se ha mantenido de ella. Entonces, por eso digo que es un demagogo. Por eso me refiero a él como un demagogo, que no solo vende ideas ilógicas, se contradice en todo lo que plantea. Y para mencionarles un poquito de Iván Cepeda, bueno, hablando de seguridad que por acá Santi la tocó, que dice que el acuerdo de paz ha fallado en su totalidad. Parece que Santi no conociera la historia de Colombia en todos sus alrededores. Creo que no se acuerda de la guerra de los 1000 días, creo que no se acuerda después del Bogotazo la etapa de la violencia, creo que no se acuerda en 1990 cuando un presidente de derecha hizo un acuerdo para que se desmovilizara el M-19. Creo que no se acuerda cuando el expresidente Álvaro Uribe hizo una negociación con los paramilitares para que también hicieran su desmovilización, que esos son acuerdos de paz. ¿Qué pasa? Que dicen que Iván Cepeda es guerrillero, simplemente pues porque era el senador que en su cargo tenía pues como dirigir el acuerdo de paz, eso que permite que se tenga que acercar a esos delincuentes que pues obviamente no pretendo defender ni siquiera a los paramilitares ni a la guerrilla, pues ambos cometieron sus errores y deberían de pagarlos. Pero bueno, el acuerdo de paz es simplemente eso, que llevamos muchos años de guerra, entonces queremos promover algo que es simplemente otra forma de generalizar esa paz. Entonces es verdad lo que dice Santi, no conocemos bien cómo se está moviendo el panorama en las otras ciudades, en los otros corregimientos, veredas, pueblos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pero la gente cree que la guerrilla la moviliza el presidente Gustavo Petro, la moviliza el candidato a la presidencia Iván Cepeda, y eso es totalmente erróneo. Pero, Pues okay, Brian, no tiene nada. aterricemos a porque Iván Cepeda, o sea, ¿en qué lo va a beneficiar Iván Cepeda a su población? El punto ahí es que el gobierno del progresismo, que es como se hace conocer este gobierno, y después de leer pues el plan de gobierno que se llama El Poder de la Verdad, después de conocer esos planes de gobierno, nos damos cuenta que en cuanto a educación, en cuanto al tema de la paz, en cuanto que el tema de la paz también abarca seguridad, nos va a dar seguridad, nos va a dar educación, nos va a dar empleo, nos va a dar esa credibilidad a los que nunca la hemos tenido, que es la comunidad, por decirlo así, a la que llamamos pobre o la comunidad baja. A esos somos los que le vamos a dar la visibilidad que nunca han tenido. Entonces por eso voy a votar por Iván Cepeda. Ok, Santi va a responderle algo a Brian antes de ir con Jean-Pierre. Dale a Jean-Pierre la palabra. Listo, Jean-Pierre, cuéntenos. Porque sí, ya no he hablado de esta parte, ¿cierto? No. ¿Por qué Abelardo? ¿Por qué el tigre? Bueno, yo voy a hacer una aclaración primero al compañero Brian. Brian, no sé qué le gusta hablar de historia. ¿Sí se acuerda de Gustavo Rojas Pinilla? Fue el que trajo paz a Colombia. Fue el que trajo paz a Colombia y invirtió socialmente. Creó el SENA, trajo la televisión a Colombia, le dio voto a las mujeres, creó los días festivos, creó los colos rurales. Entonces, por favor, te vas a hablar de algo específico, también habla de esas personas que trajeron orden por medio de ciertas acciones de poder. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ya que están hablando, yo hablo de un gran pensador, John Wolfgang von Goethe, un pensador alemán, que él dice que la asociación de los similares, una teoría política, donde de la asociación de similares, una persona que estudió en Hungría, Sofía, la Unión Soviética, un sistema que cayó en decadencia, no será porque mató miles de millones, no será por eso, y que puso a aguantar a mucho y creó las gulas,
Un hombre que viene de allá, viene adoctrinado con esa cultura donde está inadecuado sus posturas ideológicas. Un hombre que toda su familia ha presentado asociaciones comunistas, un hombre que ha dicho que una persona que actualmente el sistema tiene a un país vecino en crisis, que no se puede iniciar, y otra perspectiva. He viajado por el país, yo no creo si el compañero Brian haya viajado a otras partes del país, donde un militar los matan como pan caliente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la seguridad no solamente nos afecta a nosotros tenemos un privilegio de vivir en una ciudad epicentro de grandes sociedades y, ojo, y todavía se sigue viendo porque Medellín se construyó a través del desplazamiento de ciertos grupos delincuenciales que se ven asociados con dicho candidato. Entonces creo que la seguridad, además yo como profesional en criminalística, admiro la justicia, analizo patrones y comportamiento del tema de criminalidad y es importante hacer que un criminal sienta el poder del Estado, porque si no le tiene miedo al Estado, ¿a quién más le va a tener miedo? Para eso es como irónico. Entonces, desde ese punto de vista, hay que analizar todos esos factores y es verdad lo que dice Brian, hay que hacer inversiones sociales, contribuciones, el mismo candidato lo ha dicho, incluso nuestra fórmula vicepresidencial es un hombre que creó la ELVA matrícula cero. Entonces no entiendo donde ellos dicen que no hay inversión social, porque sí va a haber, porque él fue el promotor, así digan que fue Petro, él fue el promotor de la matrícula cero finalizando el gobierno de Duque. Entonces son cosas que debemos de analizar. Y yo viajaba por partes del país, yo Cali, al Meta, incluso a la costa, y se ve en ciertas partes donde hay afectaciones en el tema de orden público, para que diga que no existe. Eso es como decir que no existe el cielo, porque ahí no existe. Y ya con el compañero Miguel, le comento, compañero, ustedes son del Centro Democrático, ustedes no ganaron nada. Nosotros fuimos la fuerza política, porque desde el primer principio de la campaña yo no lo vi con nosotros, porque yo soy el representante de Creemos y el representante actualmente activo políticamente de Firme por la Patria. Yo no lo voy haciendo campaña con nosotros para que diga que están más vivos que nunca. Bueno, eso ya es paradójico lo que digan ustedes. Y ya de punto de vista, creo que hay otras cosas que hay que analizar y económicamente una mirada de un empresario, como lo dice Bukele Salvador, un empresario indiferente, analizarlo desde perspectiva hace crecimiento. Y un hombre que toda la vida, como se ha vivido el Estado, de crecimientos económicos, es un hombre que no puede hablar de que va a ser un país próspero, porque próspero lo único que va a traer es escasez. Se niega a hacer debates, se niega a hablar de tecnología, porque la tecnología es importante en un crecimiento económico si lo hemos desarrollado, que si no hacemos desarrollos tecnológicos vamos a quedar que peor que África subsahariana. Entonces no entiende desde qué punto de vista ve, compañero, que va a haber avances de agro si no se invierte tecnológicamente. Santi, yo quiero preguntarle algo a Jean-Pierre antes de que finalice. Sigue Miguel y le hace pues la contrapregunta a Jean-Pierre. Jean-Pierre ya se va por seguridad y por lo del empresariado, ¿cierto? Te entiendo. Miguel, cuéntenos. Nosotros votaremos, en mi caso de manera personal, apoyaré al doctor Abelardo de la Espriella, aclaración compañero Brian, dije que lo está, compañero Jean-Pierre, perdón, dije que lo estamos acompañando en segunda vuelta. En primera vuelta nuestra candidata fue la doctora Paloma Valencia, una mujer fenomenal que tenía grandes propuestas para el país. Lamentablemente no alcanzamos el objetivo, pero acompañamos a Abelardo de la Espriella. ¿Por qué motivo? Por la seguridad, principalmente. Hoy el tema de seguridad agobia al país, agobia a las juventudes, y lo estamos viendo en Itagüí, en un sector de nuestro amado municipio. Compañero Brian, yo quiero decirle que en este país somos una manada de malagradecidos. ¿Qué sería de Colombia sin la seguridad democrática del presidente Uribe? ¿Qué sería de Colombia, de nosotros los jóvenes que estudiamos con matrícula cero, sin el gobierno Duque y el exministro Juan Manuel Restrepo? ¿Qué sería de Colombia si el uribismo en su gobierno no le hubiera hecho tanto aporte a los empresarios, al trabajo y a los jóvenes de nuestro país? ¿Qué sería de Colombia sin la seguridad democrática? Hoy Colombia necesita recuperar el rumbo.
Sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay educación, sin seguridad no hay empleo. La seguridad es la base fundamental de una sociedad. Por eso me animo a votar por el doctor Abelardo de la Espriella con toda la convicción. Bueno, Santi, me dejo retirar porque tengo un compromiso a las 8, no puedo continuar. Listo, Le Miguel. agradecemos por el Colombia espacio. es un país de malagradecidos. ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo Abelardo y Cafres, ¿no? No, Somos unos Cafres y unos malagradecidos. pero no es que, pero sí, usted va y mira y los colombianos somos desagradecidos. No le agradecemos al presidente Duque ni al exministro que hoy podemos estudiar con matrícula cero. Y si vamos a hablar de violencia, que eso me faltó, hay que recordarles toda la violencia que ha sufrido Colombia, o es que se les olvidó las masacres de estos últimos 4 años, las masacres del 2025, o es que se les olvidó los más de 18.000 niños torturados y violados por las FARC, eso sí les olvidó. Es que esto es un país de malagradecidos y que tienen memoria para unas cosas, pero bueno, yo no entiendo por qué estudian con matrícula cero si les choca tanto el gobierno del expresidente Iván Duque. Yo no entiendo por qué estudian, pues entonces yo les invito a que no estudien. Yo sé que el estudio es un derecho fundamental, pero ya que la izquierda promueve tanto el odio y desmerita el estudio, porque la señora vicepresidenta candidata a la vicepresidencia Aida Cuicue, dijo que los que estudiaban y los profesionales eran unos ladrones. Y en este gobierno Petro ha quedado demostrado que estudiar no sirve, que estudiar no vale la pena, y eso desanima a los jóvenes colombianos, porque ha nombrado en altos cargos a personas no por estudio, sino por burocracia, no por mérito, y eso desanima a los jóvenes. Votaremos por Abelardo de la Espriella por la seguridad del país, porque la seguridad no se negocia. Necesitamos un país seguro y en un país seguro podemos tener educación, seguridad y empleo para todos los jóvenes. Listo, Miguel. Queda muy claro su voto y su intención de acompañar a Abelardo de la Espriella. Gracias, Miguel. Brian, ¿qué nos iba a contar? Espera, yo lo pongo grandecito. Ve, no me deja la ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Espere, calma, pueblo. Ya, sí, ya. Lo que acá le quería preguntar pues al compañero Jean-Pierre que mencionaba al expresidente Gustavo Rojas Pinilla, que traía progresismo al país. Entonces quisiera saber qué fue lo que trajo y si en verdad saben qué año gobernó, cómo fue que se montó y cómo fue que lo desmontaron, porque quisiera recordarle a Jean-Pierre que el doctor Gustavo Rojas Pinilla fue uno de los dictadores que pudo haber tenido nuestro país colombiano. Entonces quería escuchar esa parte y quería escuchar que él menciona como que, vuelvo y le repito, Jean-Pierre, que el doctor Abelardo de la Espriella también ha vivido de la teta del Estado, como él dice que no ha vivido. Les recuerdo que el padre de él era muy compaginador con el expresidente Álvaro Uribe, lo puede investigar qué cargos burocráticos tuvo con el expresidente, para que más o menos analice y dimensione. Y recordarle también que el padre de Abelardo de la Espriella fue candidato a la gobernación de Córdoba, de la cual fue perdedor. Entonces, más o menos para que investigue por ese lado, a ver si conoce un poquito de su candidato. Bueno, a ver, ya que ustedes hablan de seguridad, yo les pregunto si no les preocupa un poco, hablando puntualmente del candidato Abelardo, y bueno, y también hablemos del candidato Abelardo primero, que esa seguridad sea una especie de fin justifica los medios, de lo que pasó con el gobierno de Álvaro Uribe en cuestión de seguridad democrática, y es pues que sabemos que los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, sean 50, sean 100, sean 1000, sean 6000, fue algo que se convirtió de alguna manera en política de Estado para combatir pues la guerrilla o incluso ganarle la guerra a la guerrilla, al menos mediáticamente. ¿A ustedes no les preocupa que volvamos a esos escenarios? Ya, Santi, que alzó la manito por ahí, espere. Bueno, Santi, yo creo que lo escuché en una entrevista que decía que el hecho de que tal vez no compartamos las ideas de Cepeda no significa que Abelardo sea el mejor. Por eso yo en primera vuelta le di mi voto y muy orgullosamente a nuestro profe Fajardo. Se lo di con toda la convicción, la confianza, porque hoy no quería precisamente este escenario de polos, que creo que le va a hacer mucho daño en estos
4 años que va a seguir en una eventual presidencia de cualquiera de los dos. Creo que va a haber una polarización muy alta estos 4 años. Tomando un poco de pronto lo que mencionó ahorita Brian acerca de Bukele, y es que cómo pasamos de un país que era uno de los más violentos del mundo a hoy tener la seguridad que se tiene. Ahora bien, con respecto a lo que me pregunta Santi, a mí sí me preocupa. Me preocupa A lo que le pregunto y a lo que, y a a lo que ese me... caso puntual que menciona incluso de Bukele, que es Sí, literalmente meter a todo el mundo a la cárcel por estar tatuado. Entonces, mira que es muy, de alguna manera, muy fácil hacer políticas de choque, como incluso las que proponía Abelardo. Entonces, efectivamente, no les preocupa eso. entonces mira que hay algo que yo le valoro tal vez al gobierno de Gustavo Petro, y es que hoy tanto el ejército como la policía tienen las bajas, o sea, tienen bajas muy bajas, ¿cierto? O sea, realmente ese conflicto y esa guerra se minimizó en este espacio. Pero ¿qué ocasionó también eso? Que obviamente las organizaciones criminales crecieran exponencialmente durante estos 4 años. Ahora que hablábamos de desmovilizaciones, ¿cuántos desmovilizados tuvo el gobierno de Gustavo Petro? No tuvo ni una. Y aún así nos comenzamos a inventar un nombre de gestores de paz, donde, por ejemplo, incluimos a alias Calarcá, una persona que desde la gobernación de Antioquia se capturó, se llevó, y desde el gobierno nacional se dijo que venga, no, ¿cómo así? Así no se puede. Y lo hicieron gestor de paz. Y justo después de eso, tumban un avión en Amalfi, precisamente grupos criminales adjuntos a este líder. Y no nos vayamos tal vez hasta ese punto. ¿Qué pasó con el periodista Mateo Briceño? En Briceño, perdón. ¿Qué pasó con el periodista en el municipio de Briceño? Entonces, eh, cuando hablamos de eso, Santi, yo creo que a mí sí me preocupa bastante porque es volver a entrar a ese ciclo de guerra que hemos tenido, ¿cierto? De que O sea, vamos a darle bala a todo el le mundo, preocupa de vamos a... Abelardo, le preocupa de la continuidad de este gobierno. De las dos partes me preocupa, por eso es importante llegar a este debate, a estas premisas tan importantes entre los dos candidatos para saber de verdad qué vamos a hacer, porque Abelardo nos invita a una medida más fuerte contra la criminalidad, y el gobierno de Gustavo Petro y de su candidato hoy, Iván Cepeda, nos invita es a proteger la vida, ¿cierto? Entonces, si protegemos la vida, pero también estamos dando la impunidad a los criminales, o le vamos a confrontar a plomo también a la criminalidad. Entonces, es un dilema que hoy tenemos que comenzar a conversar, porque ahí se demuestra que los dos polos que se tienen están completamente dividiendo a la población colombiana. Entonces, ciertamente a mí me preocupa un poco la terapia de shock y intensificar otra vez la guerra que se tiene entre guerrillas y el Estado, porque van a haber muchas muertes y al final la gente que va a caer también son personas inocentes del campo, los soldados que van a caer también son hijos. Entonces, creo que por ese lado también es muy importante empezar a mirar qué extremo queremos, si queremos realmente el proyecto de paz que se planea desde CEPEA, dándole la impunidad y estos beneficios de algún modo a los criminales, o se va a confrontar a la criminalidad desde la fuerza del Estado, algo que también va a generar esas pérdidas humanas significativas como ya han venido pasando durante tantos años. Ok, Jean-Pierre, cuéntenos sobre esa posible sacrificio tal vez de derechos humanos y demás en un eventual gobierno de Pues yo, Jean-Pierre. Es que un gobierno de Jean-Pierre, ya lo monté a la presidencia. Un eventual gobierno de Abelardo, y también hablemos también de la paz total yo, de Iván Cepeda. yo he analizado algo referente a esos criterios sociales muchas veces, pues porque al fin y al cabo mi factor social lo comencé con derechos humanos. O sea, yo tengo un diploma de derechos humanos en la Remington y he analizado muchas veces ese escenario de muchos puntos de vista, porque todo es una mirada desde la razón de ser. Puede pasar, muchas veces hay una frase muy célebre que dice, si tú quieres paz, prepárate para la guerra. Yo no estoy tan de acuerdo tanto con esa frase, sinceramente.
pero siempre va a haber una caída de violencia, porque al fin y al cabo son errores humanos, errores cognitivos, incluso así, por ejemplo, el presidente haya dado la orden, o se haya demostrado que él haya dado la orden, al fin y al cabo que la siguió. Por ejemplo, yo doy la orden a vos, Santiago, de que vayas a que me vayas a un lugar y me tienes que mostrar resultados. Entonces tú tienes convenios con ciertos grupos delincuenciales porque se ha demostrado que el ejército en ciertas zonas tienen cohesión. Incluso en el municipio la hemos visto, que hay cohesión del ente estatal. Entonces, ¿qué pasa eso? Entonces, el encargado de la protección, de hacerla cumplir la orden, el presidente ejerce orden, no es el perseguidor, ejerce las órdenes porque él no está en el campo de batalla, él no está en el lugar de los hechos, como dice el tema de derecho penal. Entonces se diverga la información y pasa eso. Entonces uno como presidente asume eso, porque al fin y al cabo la historia es así. Como decía Miguel, pues la historia puede ser agradecida, pero usted le cae en todo eso. Pues bueno, malo, nunca va a ser regular, siempre te van a dar atribuciones que así están manejando en consecuencia los procesos. Aunque digo, se pueden abrir procesos de pacificación, pero si los grupos armados de la ley no quieren, entonces uno que tiene que hacer, demostrarle quién es el Estado. Por ejemplo, ya acá la Santiago me mencionó ahora la expansión de los grupos delincuenciales, pasaron de 5 zonas a 13 zonas del Estado. La delincuencia está hoy por hoy, por ejemplo en Itagüí dicen que no lo vemos, yo sí lo he visto reflejado, yo vivo pues en Santa María junto al Parque de la Familia, se ha incrementado el robo, sabe que muchas veces la gente no reporta, porque hay una página de la policía que analiza las estadísticas de los crímenes cometidos, de todo tipo cometido, hay gente que cuando lo roban casi nunca reporta que lo robaron. Entonces, en ese aumento de criminalidad, también debemos de tener en cuenta al gobernador, al alcalde, a todas esas figuras políticas que también con el presidente deben tomar decisiones, porque somos un país, aunque seamos un país unitario, estamos descentralizados y al estar descentralizado cada quien cumple una función en específico. Es preocupante que eso llegue a suceder, pero debemos de manejar algo que se llama un equilibrio de balances, mostrar fuerza, pero también demostrar inversión social, porque se ha dicho, se ha metido la cabeza que todo acto de violencia y todo grupo delincuencial nace desde la desigualdad. Yo sigo la postura de Rousseau, el ser humano nace limpio y la sociedad lo corrompe. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos tantas cosas que hay que trabajar y digo que la seguridad es necesaria, pero debemos ir mejorando. Y ya, comprendiendo al compañero Brian, le cuento una frase que dice el cristianismo, pues no soy cristiano ni católico. Un hijo no puede ser causante de la culpa de sus padres. Entonces significa que si mi papá es matón, significa que yo soy matón. Son cosas aparte. Si el papá de él trabajó con Uribe, son cosas aparte. Usted no puede, incluso si mi primo trabajó con Uribe o trabajó con cualquier persona, yo no soy yo, me deben de juzgar por mis actos. Incluso en el derecho penal, si tú lees derecho penal, señor Brian, a vos te van a acusar por actos conoscitivos de verdad. No somos Corea del Norte, que porque tu abuelo cometió una falta, todos pagan un delito. Y por culminar, es necesario crear, yo le he dicho a los compañeros del CMJ, crear diálogos de ciudad, crear debates de ciudad, crear ágoras en el municipio, que todas las posturas ideológicas lleguen a conversar, porque no se trata de derecha e izquierda, se trata de construir una nación, se trata de mostrar esos principios, se trata de que el señor Brian y yo tengamos desacuerdos, pero vamos a llegar a un concilio en esos diálogos. Y yo lo reconozco como persona, igual que Daniel, lo reconozco porque al fin y al cabo son seres humanos, y eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Listo, súper. Brian, cuéntenos de la preocupación respecto a las políticas fuertes de seguridad. Bueno, yo creo que el tema de seguridad es un tema muy contundente, más ahora que pues es algo que delibera los votos del país. Entonces, ¿qué opino de seguridad? Pues escuchar a Miguel decir que la seguridad democrática fue una acción contundente que logró impactar al país de manera positiva, yo creo que es totalmente falso e erróneo, puesto que eso no tiene pues los análisis estadísticos de todos los homicidios que se causaron en esos años de manera clara.
apenas nos hemos dado cuenta y van subiendo por la JEP. Entonces, yo creo que es algo erróneo lo que decía Miguel, que deberíamos de ser agradecidos con eso, puesto que una seguridad democrática lo que ha permitido es que hasta personas inocentes caigan en las garras de estos grupos armados y de manera inocente les achaquen cargos que nunca han cometido. Entonces no estoy de acuerdo con esa posición que decía Miguel sobre la seguridad democrática. Soy más bien del diálogo de la paz, de tener esos consensos desde la paz, pues puesto que la paz es un derecho y un deber que tenemos todos los ciudadanos. Eso no es negociable y yo creo que todos tenemos la capacidad y el criterio de brindar esto. Y acá no, pues, acá no pretendo defender ningún guerrillero, ningún paramilitar, porque obviamente cometieron crímenes, tienen que pagar por eso, pero pues la solución que se ha dado acá es llegar a un acuerdo de paz con ellos, que ellos bajen las armas, que bajemos la violencia, que la sangre no se tiene que borrar con más sangre, sino que es del diálogo. Entonces, por eso estoy de acuerdo con el tema de la paz. Y más que todo porque el expresidente Juan Manuel Santos hacía un ejercicio muy práctico y era que le preguntaba a varias madres del país si mandaría al hijo a la guerra y todas le respondían que no. Entonces es algo que tenemos que analizar desde ese punto de que ya no es más armas como lo vende el expresidente, el candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, en estos momentos, que tenemos que llegar y achacar a todos ellos, matarlos, porque eso lo que va a generar es más violencia. Y como lo decía Santi ahorita, muchos inocentes también van a caer en eso. Entonces la única forma de solucionar eso es con el diálogo. Por eso estoy al lado de la izquierda y por eso estoy apoyando al candidato Iván Cepeda. Hay muchos temas obviamente para tocar, seguridad, educación, nos metimos más por seguridad porque varios mencionaron eso, salud mental, un montón de cosas pues, pero bueno, el tiempo es muy cortico y pues llevamos una horita acá. Yo quisiera que para terminar cada uno defina al candidato presidencial de la Espriella en una sola palabra, para que sea muy corto, y a Iván Cepeda también en una sola palabra. Jean-Pierre. Yo lo pongo en orden. Abelardo Orden. Abelardo orden. Iván Cepeda lo pongo en una palabra. Creo que pacificador. Santi. Yo siento que resumirlos a una sola palabra puede ser retórico. Sin embargo, pues dándole como la secuencia de eso, yo creo que Abelardo lo metería desde el punto con la palabra empresa y al candidato Iván Cepeda lo pondría en la palabra de simpleza. Brian. Espere. Active el micrófono. Ya. Listo. Yo creo que al candidato Abelardo de la Espriella yo lo definiría como un demagogo, así de sencillo, en una palabra, yo creo que ahí cabería completamente. Y al candidato Iván Cepeda, desde su carrera como filosófico, lo definiría como un filosófico. Listo, muchachos, muchas gracias. Espero que haya más espacios de este tipo ya después para temas de Itagüí propiamente, sus avances en el Consejo Municipal de Juventudes, el control que han hecho, las gestiones, en fin. Mañana hay un evento, ¿cierto, Santi? Que para invitar a los pelados y para conversar con los pelados o con quien quiera caer, cuéntenos de lo que hay mañana, Santi. Es correcto, Santi, y gracias por mencionarlo en el espacio. Mañana vamos a tener un conversatorio entre jóvenes. Creo que como consejeros municipales es muy importante
que seamos nosotros los que nos acerquemos a los territorios, a los jóvenes, que conozcan qué es lo que somos nosotros y qué es lo que hacemos, y no solamente quedarnos en sentarnos a escuchar tal vez estas ideas o proyectos que tienen, sino también empezar a mirar cómo podemos articular esas capacidades y esas necesidades que se pueden tener, o esa creatividad que también tienen nuestros grupos juveniles. Entonces, mañana invitadísimos a las 7 de la noche en el Parque Obrero, donde vamos a compartir un espacio chévere para que podamos escuchar estas caracterizaciones que se tienen y estas ideas que muchos de los jóvenes que convergen en este espacio, que muchas veces es tan, tan debatible, pero que es un espacio muy importante para la construcción de actividades y de proyectos reales y de impacto real para nuestras juventudes, en temas como salud mental, en temas como el consumo, en temas como la seguridad, en temas de educación, que, que no se quede solamente en el recinto del Consejo Municipal de Juventudes, sino que también los llevemos a los espacios donde los jóvenes están, son presentes y en verdad generan como su incidencia. Entonces, 7 de la noche, Parque Obrero. ¿Hay pola gratis o no? Y cervecita gratis, cervecita gratis. Sí, para los mayores de edad sí se les va a la polita gratis. Para los menores de edad, obviamente, por también cuidar Bum, como bum, el bum. espacio, le vamos a dar pues como otro tipo de bebida sin alcohol. Y en Entonces, el marco del consumo de sustancias hay porro gratis para los mayores de edad. eso no entra desde la convocatoria a nosotros. Listo, Libertad plena. Santi. Alpinito para los menores de edad. Alpinito. Santi, Brian, Jean-Pierre, muchas gracias. Y bueno, esperemos pues más espacios de este tipo y seguramente por allá nos vemos mañana. Chao, feliz noche. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Amiguito.